Buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga en gran manera allá en casa. Gracias le damos a Dios por su vida. Gracias a Dios por su familia. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Aquí estamos una vez más para buscar la presencia del Señor. Una vez más para darle las gracias a Él por todo lo que ha hecho con nosotros, por lo bueno, aún por lo triste, por lo que ha sido toda esta semana que ha transcurrido. Le damos gracias a Dios. La Escritura dice que tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es su voluntad. Así que de ese modo nos sometemos a la voluntad del Señor para que Él haga con nosotros lo que bien le parezca. Recuerde que fuimos comprados por Él, ya no somos nuestros, ahora somos de Él. Dígalo conmigo allá en casa: yo soy de Cristo Jesús, porque Él me compró en la cruz y todo lo que pase conmigo a Él le interesa. Gracias le damos a Dios por su vida y por su familia. Disponga su corazón, por favor, en ese momento, en este tiempo. Es solo para el Señor. Ese tiempo es solo para que usted lo dedique, para que guarde en su corazón la palabra de Dios, para venir delante de Él, para pedirle perdón, pedir su ayuda, su bendición, para atesorar su palabra, para guardar en su corazón su palabra y también para llevarla a la vida práctica, a la vida cotidiana. Recuerde que la Escritura nos invita a poner por obra su palabra. Y usted vale mucho para Dios, y el Señor es nuestro Maestro, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Así que disponga su corazón, por favor. Le damos gracias a Dios por esta semana que se fue, pero le damos gracias a Dios por esta semana que comienza, porque será una semana de victoria, como todas las de los cristianos, de victoria en victoria. Así Dios ha establecido para los hijos de Dios, de victoria en victoria. Así que se trata de siempre vivir en victoria. Y recuerde que no hay victoria sin antes pelear. Recuerde que no hay victoria si no hay combate. Recuerde que el Señor ya ganó la victoria para nosotros y el enemigo quiere traernos derrota. Así que por favor disponga su corazón y prepare su vida, prepare su Biblia, porque esto es escuela dominical. Un abrazo a todos los hermanos en casa. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios conceda el deseo de tu corazón. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y tu familia. Bendigo tu hogar allá en casa, porque en tu casa quien manda, quien gobierna es la presencia de Dios. Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Puede declararlo conmigo, que en mi casa, que la palabra de Dios corra y sea ampliamente glorificada. Recuerde que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de doble filo. Deje que la palabra de Dios salga de su boca y que la palabra de Dios corte todo lo que tenga que cortar. Así que cierre sus ojitos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos perdone por nuestros errores, nuestros pecados, y que nos lave con la sangre del Cordero de Dios, que quita todo pecado que a veces cometemos de pensamiento, por obra, a veces por omisión, por no hacer lo que debemos hacer, por no hacer lo que Dios nos manda hacer, o incluso por hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Así que cierre sus ojitos, porque vamos a orar. Padre Todopoderoso, en esta hora dirigimos nuestra oración a ti en el nombre de Jesús. Dígaselo a Dios allí: Señor amado, me acerco a tu gloriosa presencia y presento mi vida y presento también mi familia. Aquí en casa, Señor, estoy buscando tu rostro, estoy buscando tu presencia. Tú me lo has dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Dígale al Señor su palabra, dígaselo a Dios, dígale: Señor, busco tu presencia, busco tu reino. Lo primero para mí es buscar tu reino.
aquí estoy como me lo has mandado. Me presento delante de ti. Dígaselo a Dios. Mira mi corazón, Señor amado. Con un corazón contrito y humillado, yo me acerco a ti. Vengo a pedirte perdón por todos mis errores y pecados, mis faltas, mis equivocaciones, toda injusticia que yo haya cometido, toda desobediencia a tu palabra. Dígaselo a Dios, le vengo a pedir perdón. Hoy me arrepiento, quiero estar en paz contigo, quiero y necesito tener un alma limpia, quiero tener ese corazón lleno de paz, quiero estar en paz contigo, Señor. Me has dicho que te ame a ti y que ame a mi prójimo. Así que también hoy yo perdono a toda persona que me haya hecho daño. Abra su boca y diga: Padre, en el nombre de Jesús, hoy perdono a toda persona que me haya agraviado, que me haya ofendido, que me haya difamado, calumniado, hecho daño. Toda persona que abrió su boca para hacerme mal, para maldecir mi vida, mi hogar, mi finanza, mi hogar, mi familia, mi vida espiritual, dígaselo a Dios. Hoy decido perdonar. Dígaselo al Señor. Hoy decido perdonar. Qué palabras más maravillosas. Es el eje central del Evangelio de Jesús. Dígaselo a Dios. Hoy decido perdonar. El perdón trae liberación. Dígaselo a Dios. Perdono a toda persona, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis tíos, a mi abuela, a mi abuelo. Perdono al vecino, a la vecina, al líder espiritual que me ofendió, que me menospreció, al pastor, a quien sea que le haya hecho daño. Por favor, limpie su corazón. Porque no conocemos el día. Dígaselo a Dios: no conozco el día, no conozco la hora en que tú vienes por mí. Hoy declaro, Señor amado, que recibo tu perdón, porque tu sangre preciosa me limpia de toda mancha de pecado. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí conmigo. Lamento mucho, dígaselo al Espíritu Santo, si en algún momento con mi comportamiento, con mi conducta, con mi manera de pensar, te he ofendido o te he contristado. Dígaselo a Dios: perdón por todo lo que yo haya declarado que no haya sido de tu agrado. Perdón, amado Dios, por todo aquello que salió de mi boca que no está de acuerdo a tu palabra. Hoy, amado Señor, te doy gracias por perdonar mis errores y pecados y por permanecer mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy listo, Señor. Abro mi corazón. Gracias, Señor. Abro mi espíritu. Abro mi mente. La palabra corra en todo mi ser como río de agua viva. Yo creo en tu Espíritu Santo. Yo creo en tu palabra. Dígaselo a Dios. También quiero pedirte perdón por todo error y pecado de mi familia. Pido perdón, Señor, por toda ofensa que mi familia te haya causado. Ruego que perdones la falta, el agravio, la desobediencia y borres todo pecado con la sangre gloriosa y poderosa del Cordero de Dios. Gracias, Señor amado, que tu sangre poderosa limpie nuestra vida y nuestra casa de toda maldición de pecado. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Y declaro a partir de ahora atada toda palabra de maldición contra mi vida o contra los míos. Ato toda palabra que haya salido de la boca de brujo y de la boca de bruja. Ato y cancelo todo decreto de maldición proferido de la hechicera, proferido de la bruja,
y del brujo hechicero contra mi vida, mi hogar, mi finanza, mi salud, mis familiares, en el nombre de Jesucristo. Y cancelo todas esas maldiciones. Ato a los espíritus inmundos que ataquen a mi familia. Los dejo sin poder en el nombre de Jesús. Y se van fuera de mi vida. Y se van fuera de mi casa para siempre. En el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y la luz de Jesús resplandece de manera incandescente, de modo que la luz echa fuera toda tinieblas de mi vida y fuera toda tinieblas de mi hogar, de mi casa, de mi familia, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán de delante de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra. Abro mi corazón y activo mi espíritu, porque tu palabra es espíritu y es vida. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Allá en casa dice, amén. Gracias, Señor. Bien, amado, amada, por favor, abra su Biblia. Abra su Biblia en el libro de el primer libro de Samuel. Busque por allí, primero de Samuel, capítulo 17, porque vamos a leer una porción de un capítulo que me gusta mucho, porque nos centra, nos ubica, nos motiva. Vamos a leer la palabra del Señor porque necesitamos esto, atesorarlo en nuestro corazón. Y recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda fue inspirada por un propósito, porque el Espíritu Santo lo sabe todo. Y Él usó a cada personaje de la Biblia para, a través de sus experiencias, enseñarnos a nosotros toda la sabiduría o el consejo de Dios. Así que quiero que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y busque el versículo 32. Vamos a leer desde el versículo 32. Usted va a estar allí conectado. Vamos a leer ese pequeño pasaje. Es muy conocido. De eso se trata, de partir de lo conocido, como hizo siempre nuestro Señor Jesucristo en su sistema pedagógico. Él usó este sistema, usar de lo conocido a lo desconocido. Así que quiero que lea conmigo allí, por favor, ese maravilloso pasaje que siempre tiene algo que enseñarnos. Dice la palabra del Señor, versículo 32. Vamos a leerlo hasta el verso 51. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire qué seguridad tan grande la que muestra David. Y luego dice, verso 33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Dice también David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. Dice acá, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dice, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Realmente había una guerra entre dioses. Eso era lo que ellos pensaban, que la batalla, que la victoria era determinada por dioses. Así que David estaba escuchando todas esas maldiciones para Jehová, el Dios de Israel. Dice acá también verso 42, y cuando el filisteo, verso 43, y dijo el filisteo a David, versículo 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Dígalo conmigo: todo aquel que se levante contra mí, a mi Dios provoca. Dígalo conmigo: todo aquel que se levante contra mí, a mi Dios provoca. Eso es lo que el inconverso, eso es lo que los brujos no saben, que el que se mete con los hijos de Dios se mete con su padre. Así que dice también aquí, verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Luego dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente.
y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Cómo quedó el paladín que se levantó contra el Dios de Israel? Quedó muerto, derrotado y muerto. Amados, si miramos esto acá, usted voltea un poquitín la hoja, va a encontrar algo allí. Y es que Saúl ya sabía que David era un guerrero, ya se lo habían dicho. En este caso David está hablando con Saúl y le está diciendo, yo voy y peleo con él. Él está diciendo, este es un paladín que es desde joven un guerrero, pero usted es solo un muchacho. Y a pesar de que ya sabía que le habían dicho que era un hombre de guerra, estaba subestimando a David. Eso es común, que la gente subestime a los hijos de Dios. Así que no se vaya a preocupar cuando alguien le menosprecie, cuando alguien le subestime. Pero quiero que mire algo que está allí. Voltee la hoja y busque allí el capítulo 16, donde dice, David toca para Saúl. Saúl se había apartado de Dios por desobediente, ya Dios lo había desechado. Y llegó un demonio inmundo para atormentarlo, para torturarlo. Dios permitió que ese demonio inmundo torturara a Saúl por insolente, por atrevido, por desobediente. Y usted conoce toda la historia. Si no, lea allí. Observe cuando dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y dice aquí, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. David estaba pastoreando sus ovejitas y Saúl lo manda a buscar porque tiene un problema con un demonio. Y al parecer tenía la fe de que la música o de adoración a Dios espantaba a los demonios. Pero David, más que una simple arpa y algunas notas musicales, había en David una unción de gloria y de poder. Recuerde que ya David había sido ungido con la unción del Señor como rey. Dice aquí, amados, que Saúl lo fue a buscar, lo mandó a buscar, y llegó allí con unas ofrendas que el papá de David le mandó al rey. Dice acá, y viniendo, verso 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora mire este cuadro. David está muy tranquilo por allá pastoreando. De pronto hay un problema en la vida de Saúl. Tiene un demonio que le atormenta. Alguien le dice, hay un hombre por allá que es fuerte, valiente, es tremendo con el arpa, es un hombre de gran parecer, es un hijo de Isaí. Mándenmelo a traer. Está allí cuidando sus ovejas. Y ahora lo están yendo a buscar, lo están llamando para que venga y eche fuera un demonio que atormentaba a Saúl. David era un hombre de guerra,
Pero Saúl no tenía ni la más mínima idea que era un hombre de guerra de alto nivel. Él no sabía que no era un hombre de guerra, tanto de esa guerra que Saúl conocía, sino que era un hombre de guerra con mayor poder, que no peleaba con armas físicas, carnales como dice la Escritura, sino que peleaba con las armas de poder de Dios. Usted sabe que la Escritura dice que las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas, poderosas en Dios. Así que David era un guerrero, pero Saúl no lo sabía. Ahora, lo que quiero que enfoque acá es, David era un hombre joven y era pastor de ovejas, pero lo llamaron para echar fuera un demonio que torturaba, que atormentaba, que le robaba la paz a Saúl. Y cuando David comenzaba a adorar a Dios con su arpa, ese espíritu inmundo no podía soportar la presencia del Señor allí y se iba. Lo que quiero que enfoque es esto. Tarde o temprano, de algún modo, si usted es hijo de Dios, tendrá que experimentar una confrontación con espíritus inmundos. Tarde o temprano tendrá que conocer la actividad demoníaca del reino de las tinieblas. En este caso era el rey, en ese caso no era afín con David, no era de su familia, pero sí es interesante que David ya era un guerrero. Ahora, cuando miramos esto y notamos esto acá, dice acá que cuando David tocaba esa arpa, el espíritu inmundo se iba. Pero acá cuando leemos el versículo 33, dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Déjeme decirle que usted, un hijo de Dios, usted está siendo capacitado, usted está siendo entrenado por el Espíritu Santo para poner a los demonios en su lugar, para que se larguen de la vida de las personas que están cerca suyo, sea de su casa, sea de sus vecinos, o sea de la iglesia, sea de sus amigos, conocidos. Usted está siendo capacitado y entrenado por el Espíritu Santo para que sea un guerrero, para echar fuera y derribar y destruir toda obra del diablo. Y Saúl lo está menospreciando, lo está subestimando acá. Pero ya acá, en el versículo 34, David respondió a Saúl. En otras palabras le va a decir: venga y le digo algo para que usted sepa, rey Saúl. Yo he tenido una experiencia previa con anticipación. Note acá lo que dice David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. David estaba pastoreando, estaba cuidando sus ovejitas. Pero llegó un momento en que hubo necesidad de defender sus ovejas. Las ovejas tienen enemigos naturales como los lobos, los chacales, como los osos, como los leones. Son depredadores que ven en la oveja una presa fácil. Y yo puedo ver que David, aunque se gozaba quizás debajo de un árbol, mientras cuidaba sus ovejas, usando su arpa, adoraba a Dios, se gozaba en la presencia del Señor allí, él estaba atento a lo que ocurría con las ovejas. Y en el momento en que se presentaba un ataque contra sus ovejas, contra su rebaño, él se levantaba, tomaba su honda, encendía a piedra al atacante, lo ponía en su lugar, rescataba la oveja y se levantaba contra él, se levantaba y lo mataba. Amados, el primer rebaño que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es nuestra propia familia. Así que tarde o temprano tendrá usted que levantarse para defender a su familia, a los suyos. Es el primer rebaño que Dios nos manda a pastorear, a cuidar y a defender.
su familia es el primer rebaño que debe pastorear y defender. ¿Cómo lo va a defender? A medida que va aprendiendo acerca del Señor, entenderá, porque tiene que ser capacitado y tiene que ser entrenado, porque siempre habrá enemigos que se vendrán contra su hogar, contra su matrimonio, contra sus hijos, contra su paz, contra sus finanzas. Hay enemigos espirituales que están listos para atacar. ¿Por qué, amados? Porque el reino de las tinieblas ve en los hijos de Dios mucha vulnerabilidad. Ve en los hijos de Dios que son presa fácil. Las brujas y brujos ven en los hijos de Dios presa fácil. Pero hay muchos cristianos que no saben que dentro suyo está el más grande guerrero de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Que dentro de cada cristiano está el Espíritu Santo, está el poder de Dios y que debe usarlo. Nosotros los hijos de Dios somos gente de paz, pero hay momentos donde tiene que levantarse en guerra para defender lo suyo, para defender su hogar, su casa, para defender sus hijos, sus hermanos, sus nietos, sus sobrinos, incluso sus vecinos. Tenemos a un David que sabe que debe cuidar y defender del enemigo lo que Dios ha puesto en sus manos. Así que usted debe aprender cómo defender el hogar. Debe aprender cómo defender a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, sus sobrinos, a su familia. Debe aprender a defenderlos del ataque destructor del reino de las tinieblas. Recuerde que la Escritura dice que el diablo anda por allí cual león, no es un león, cual león, así como andan los leones rugiendo alrededor buscando a quien devorar, no a quien acariciar, sino a quien devorar. El reino de las tinieblas quiere siempre devorar, destruir, matar, hurtar, matar, destruir. A eso vino el enemigo. Así que David, en ese caso, ya tiene esa experiencia previa y es esa experiencia la que usa porque tiene que ir a otro nivel. Ya sabía lo que era defender su rebaño. Ahora hay una comunidad de soldados de Dios. Hay una comunidad del pueblo de Dios. Hay unos guerreros que están amedrentados por el reino de las tinieblas, que está usando a un Goliat para maldecir al pueblo y para maldecir a Dios. Y ahora este David está llegando con esa experiencia previa y está hablando con el hombre y le está diciendo: mire, yo no uso estas armas, ni siquiera puedo caminar con ellas. Mira, amado, ¿sabe qué? David hizo algo muy interesante. Aquí dice que David dice versículo, por ejemplo, versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No se escondió, se fue hacia el filisteo. Esto es muy importante, amados, trasladarlo a la vida espiritual nuestra, a la vida espiritual de la iglesia, a la vida cotidiana suya y mía, porque tarde o temprano, después de que hemos aprendido también ayudar a nuestra familia, deberemos también ayudar a otros, ayudar a los de nuestra comunidad o ayudar a los de nuestra iglesia, a los hijos de Dios. Y entonces yo puedo ver acá que David toma estas 5 piedras. Y la escritura dice que tomó 5 piedras lisas. Quien haya conocido una cauchera entiende lo que es una honda. Solo que ellos no usaban horqueta, pero usaban piedras lisas, redondas. La ponían allí y la disparaban, la tiraban. Y dice acá, amados, que él tomó 5 piedras. David se armó. Pero de esas 5 piedras, quiero que
capte algo, y es que antes de David tirar una piedra, ya había vencido al enemigo. Antes de tirar la piedra, ya David había vencido al Goliat. ¿Cómo lo hizo, amado? Notemos que aquí en el versículo 37, tómelo como la primera piedra que el cristiano tiene que usar para vencer a todos sus enemigos. Los enemigos que se levantan contra la iglesia, contra los hijos de Dios. En este caso, amado, era una confrontación entre el poder de los dioses paganos contra el Dios todopoderoso de Israel. También detrás de Goliat había demonios inmundos que usaban a Goliat. Asimismo, los brujos y las brujas son esclavos de los demonios que usan a los brujos para declarar o establecer maldiciones contra los hijos de Dios. Esto es una absoluta realidad. Y quiero que usted grabe en su corazón que la primera piedra que usó David, y fue la primera piedra de poder para derribar al enemigo, está en el versículo 37. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. La primera piedra que quiero que use se llama la fe en el poder de Dios. San Pablo nos dice que la fe del cristiano no debe estar fundamentada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y usted es hijo de Dios, y dentro suyo está la fuente más grande de poder, que es el Espíritu Santo. Así que basado en ese espíritu de poder, pues Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio, poder. Así que la primera piedra que va usted a usar es esa convicción de que tiene poder. Usted tiene poder. Si dice que no lo tiene, está equivocado y está en contra de lo que el Señor está diciendo. Así que usted tiene poder. Y la primera piedra que ese hombre usó fue una clara convicción de que Dios tiene poder y que Dios le libraría de toda confrontación. Y quiero que mire también la segunda piedra que está en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, ven a mí, dice acá, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La segunda piedra de poder se llama fe en el nombre de Jesús. La primera piedra es que usted tenga fe en el poder de Dios. La segunda piedra que va a usar va a ser la fe en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay todo poder, y el diablo y todos los demonios, principados, gobernadores, potestades, jueces, todos tienen que sujetarse al nombre poderoso de Cristo. Así que tenga fe en el poder de Dios. Y de paso apréndase Marcos 16. Busquen Marcos 16 y lo va a guardar en su corazón. Marcos 16 y versículo 17 son dos versos que tenemos que atesorar y de
usar a la hora de estar ministrando, a la hora de estar enfrentando al enemigo, use Marcos 16, 17 y Marcos 16, 17 y 18. Note usted que la escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, verso 16, y ese es usted. Ya es salvo, ya cree. Y dice el verso 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ustedes de esos de los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal que dice ahí, dice: en mi nombre echarán fuera a los demonios. En mi nombre echarán fuera a los demonios, dice, y hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, que se refiere a veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. La fe en el nombre de Jesús hace posible todas estas cosas. Primero, tenga claro que Dios está con su poder respaldándolo. Segundo, confíe plenamente en el poder que hay en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor es que se echan fuera todos los demonios. Todos los demonios. Así que David, acá donde estamos trabajando, menciona lo que le llamo la tercera piedra de poder. Guarde esto en su corazón, porque la primera señal que debe ocurrir en su vida es que usted tiene autoridad suficiente para echar fuera demonios. Aquí dice también algo más. La tercera piedra está en el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta tercera piedra de poder se llama, amado, profetiza la derrota de tu enemigo. Profetiza la derrota de tu enemigo. David no sabía que a medida que iba diciendo o iba declarando estas cosas, ya el enemigo estaba siendo derrotado. No fue la piedrita que tumbó a Goliat, sino que Goliat se estaba enfrentando, todos los filisteos se estaban enfrentando al Dios de Israel. Entonces, la tercera piedra que usted va a usar, la piedra de poder, es que usted debe profetizar la derrota de su enemigo. Profetícela. Declare qué quiere que ocurra, qué va a pasar, porque dentro suyo hay poder. Estamos hablando de poder, de fe en el poder de Dios. Estamos hablando de fe en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero que busque Marcos 11:23. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Usted tiene fe en el poder de Dios, tiene fe en el nombre de Jesús. Ahora va a tener fe para declarar lo que quiere ver en sus enemigos. Y dice aquí el Señor Jesús cómo se usa la fe. Verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí claramente dice que use la autoridad. La autoridad a la fe, y dé una orden
Y aquí dice, si usted cree que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Profetice lo que quiere que ocurra. David profetizó lo que quería que ocurriera ahí contra ese enemigo. Y él dijo, te voy a derribar y te voy a cortar la cabeza. Hoy te venceré. Aquí por ningún lado habla de miedos, habla de sustos, sino que habla de confrontación. Recuerde que David fue y cogió sus 5 piedras y se fue hacia el filisteo. No le tenga miedo a brujo ni a bruja. Antes ellos le tienen miedo a usted, porque sabe que usted tiene poder. Saben que en usted está Dios. Pero tiene 2 opciones. Se hace al lado de los atemorizados como estaban los escuadrones del pueblo de Dios. O dice, yo tengo 5 piedras de poder que voy a usar ya. Y voy a usar Marcos 11:23. Y lo que yo diga será hecho. Lo que yo declare, así como yo lo digo, así lo verán mis ojos. Es que esto es una guerra. Por eso Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios. Toda esa diablera, ya Cristo la venció en la cruz. Y los brujos usan a esos demonios derrotados para arruinarle la vida a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, por muy llenos de amor, por muy llenos de adoración, por muy buena gente, por vulnerable que parezcan, son gente de poder. Pero tiene que usar ese poder. Tiene que abrir su boca para profetizar lo que quiere que ocurra. Y la 4ª piedra que usó David, quiero que lo mire allí. Quiero que lo mire allí, amado. Dice la palabra del Señor, verso 47. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Déjeme decirle que suya no es la pelea. Así como el que le ataca a usted, no solo le ataca a usted, sino que ataca al Dios que está en usted. Jesús dijo que todas las veces que alguien le hace algo a alguno de sus pequeños, se lo hace a él. Así que quédele claro que la guerra no la va a ganar usted, sino el Espíritu Santo que está en usted. El que se mete con usted, se mete con el que está dentro suyo. Y la bruja no sabe que se está metiendo con el Dios Todopoderoso que usted dejó entrar allí. Ese al cual usted le ora, le adora y le sirve con amor, ese está dentro suyo. Él es el que pelea por usted. No tiene nada que temer. David dijo, ahora mismo me voy a enfrentar a él. Pero él ya sabía, no es que yo no soy el que voy a pelear. Yo no soy el que voy a enfrentarme a derrotar a ese incircunciso. Porque la guerra no es contra mí. Es el Dios Todopoderoso, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. El que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios. Y Dios le da oportunidad que se arrepienta.
Y cuando esté en el infierno, si no se arrepiente, cuando esté en el infierno ya será demasiado tarde. El Señor es misericordioso y compasivo, y la Biblia dice que Él es muy, muy misericordioso, pero Él es fuego, fuego consumidor. Ahora quiero que busquen Mateo 12:28, por favor. San Mateo 12, versículo 28. Dice la palabra del Señor así. Y quiero que lo grabe también, por favor, como un texto. Cristo Jesús dijo, si yo, oiga lo que dice ahí el Señor, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el mismo Espíritu Santo que está en usted y que está en mí, es el Espíritu Santo el que ahuyenta a los demonios. Usted y yo solamente tenemos que abrir la boca y dejar salir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo juguetea, destruye, corta, derriba, acaba, aniquila a toda obra del diablo que haya venido, todo espíritu inmundo que haya venido a poner su reino, a su casa, en su vida, en su negocio, en su hogar, su matrimonio, su ministerio. Aquí dice el Señor, dice, ciertamente el reino ha llegado a vosotros, el reino de Dios. El reino de las tinieblas tiene que ser destruido, derribado de la casa, de la vida, de los negocios, del hogar, del ministerio, de la iglesia. Y tiene que ser establecido el reino de Dios. Y eso solo se logra dejándose usar por el Espíritu Santo. Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, Él ni siquiera dijo yo. Usted tiene el Espíritu Santo. Cuando recibió a Cristo llegó a usted. Así que déjeme decirle que guarde esto en su corazón. Cuando usted esté orando por alguien o esté ministrando, diga, gracias Señor porque tu Espíritu está conmigo. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y eche fuera todo espíritu inmundo, cancelando toda obra del diablo contra su vida, su hogar, su finanza, su salud. Todo lo que la bruja o el brujo hechicero haya enviado contra usted, córtelo, derríbelo, destrúyelo, aplástelo, aniquílelo, arránquelo, arruínelo. Usted tiene autoridad y tiene la fuente más grande de poder, que es el Espíritu Santo. Ahora quiero que mire la piedra número 5, la piedra de poder número 5. Dice acá, 1 Samuel 17, donde estamos trabajando, en el versículo 50. Dice acá, bueno, si quiere leer el verso 49, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Piedra de poder número 5, use lo que Dios le ha dado. Use lo que tiene. Use los textos bíblicos que se saben. Use los versículos de guerra, de poder que sí se saben. Incluyendo Lucas 10, 19. O 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy poder y autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Use todos los textos de guerra que se sepa. Use lo que tenga. Y grábese esto. Tenga una clara convicción de que Dios es en usted y que el poder de Dios le respalda. Tenga fe en el nombre poderoso de Jesús. También, amado, profetice la derrota de su enemigo. Crea de todo corazón que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, y vaya manos a la obra.
Tome la espada del Espíritu. Agarre ese escudo de la fe. Agarre esa espada del Espíritu. Use lo que Dios ya le ha dado. Use los versículos que ya se saben. Y deje que el poder de Dios haga el resto. Todos los cristianos podemos arruinar, derribar, destruir, arrancar los trabajos de brujería, los trabajos de hechicería. Cuando usted declara la palabra de Dios, los demonios no tienen por qué quedarse ahí. Todos se van. ¿Qué usó el Señor Jesucristo para poner al diablo en su lugar? Mateo capítulo 4. Usó la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Cuando use y aplique la palabra de Dios para ayudar a alguien, los demonios no tienen por qué quedarse ahí, todos se van. Y la bruja va a soportar la ira de los demonios, los brujos van a soportar la ira de los demonios porque se van contra ellos. Y usted puede declararlo, todos los demonios que vinieron a atormentarme, todos los demonios que vinieron aquí a robar, matar y destruir, se devuelven por donde vinieron. La Escritura dice que saldrán contra nosotros por un camino, pero huirán por 7 y se devuelven sobre la bruja o el brujo hechicero y declara la palabra que está en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y yo puedo condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio. Usted abra su boca para condenar, para anular, para eliminar, para destruir, para derribar. Isaías 44:25. Dios enloquece a los agoreros y a los adivinos, destruye sus señales. Declare la palabra, Marcos 11:23. Lo que usted diga, así sucederá. Y plántese con firmeza y dé batalla. Pelee en el nombre del Señor. Despierte ese espíritu de guerra. Dios está con usted. No solo para que usted pueda ayudar a su familia, sino también para que usted pueda ayudar a los hijos de Dios, a la gente que necesita ayuda. Y por esa razón, amado, Dios me pidió que escribiera lo que enseñaba en ese libro precioso que vamos a inaugurar, que vamos a hacer el lanzamiento el próximo domingo. Así que por favor, sintonícese con nosotros el próximo domingo. Haga lo posible por adquirir ese libro porque se llama Capacitación. Necesitamos aprender cómo discernir las artimañas del diablo, pues el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis las artimañas del enemigo. Y el gran error de la iglesia ha sido ignorar las artimañas del enemigo. No solo la iglesia, el inconverso no sabe. El inconverso, la persona que no conoce la Biblia, no sabe cómo el diablo no tiene ni idea de lo que hace. Así que le ruego, por favor, sintonice el próximo domingo, porque vamos a hacer el lanzamiento del libro y vamos a estar enseñando por qué causa Dios mandó a escribir este libro. Adquiéralo, por favor, haga lo posible, léalo, estúdialo, apréndalo, hágalo con un espíritu enseñable y su vida va a ser edificada, va a poder ayudar a su propia familia y va a poder ayudar a otros también. También vamos a compartir la cena del Señor, así que prepare también en su casa el pan y el vino, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Allí en casa usted puede preparar esos elementos y vamos a clamar al Señor por su bendición, su misericordia. Allí en casa, por favor, le ruego que cierre sus ojitos porque vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos grabe en nuestro corazón estas 5 piedras de poder para que usted y yo seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Cierre sus ojitos en casa, por favor, porque vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la adoración.
Te damos toda la alabanza, dígaselo a Dios. Amado Dios, te doy gracias, porque verdaderamente yo necesito aprender a defenderme de los ataques de las tinieblas. Dígaselo a Dios, no solamente para ayudar a mi propia familia, para limpiarme yo mismo, sino también para ayudar a otros, para ser de bendición, para ser un instrumento usado en tus preciosas manos, para ser un instrumento usado por el Espíritu Santo. Amado Dios, te doy gracias. Atesoro esto en mi corazón, lo guardo en mi corazón. Te doy gracias, Señor amado, porque verdaderamente en todas estas cosas yo soy más que vencedor. Grabe esto en su corazón y dígale a Dios: Señor amado, gracias por tu amor y poder. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que hiciste por mí allá en esa cruz. Hoy declaro, Señor amado, que no hay obra del diablo que no haya sido derribada, destruida, vencida en la cruz del Calvario. Peleo contra un enemigo que ya está vencido, pero cuando se quiera levantar, yo voy a levantar mis pies y lo voy a dejar donde Cristo lo dejó, debajo de mis pies. Voy a dejar salir la palabra de Dios, voy a dejarla salir de mi boca. Será formada en mi corazón, creída en mi corazón, modulada por mi lengua, y haré la declaración de lo que quiero que ocurra. Voy a usar el poder que tú me has dado. Voy a usar la fuente más grande de poder. Espíritu Santo, me pongo en tus manos. Dígaselo al Señor, para que haga que bien le parezca. Pero de ahora en adelante las cosas serán diferentes. Hable esto con firmeza. De ahora en adelante seré firme. De ahora en adelante el enemigo no sabrá a qué hora le llegó la piedra de enviar. Voy a derribar toda obra de las tinieblas que levanten contra mi hogar, mi familia, mi casa, mis hijos. Y estos inmundos van a tener que devolverse. Y los brujos y brujas hechiceras que se dejan usar, los inmundos, conocerán cuál es el Dios todopoderoso que yo tengo adentro. Hoy declaro la determinación para que esto me sea firme. Me levanto en el espíritu de guerra, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No odiaré a mi enemigo, pero tampoco me dejaré pisotear por él. No odio al enemigo, pero tampoco me dejo destruir por él. En el nombre de Jesús declaro en esta hora que mi espíritu y mi alma, mi cuerpo y mi mente se adiestran para la guerra. En el nombre de Jesús declaro ahora en derrota toda obra del diablo contra mi vida o contra mi familia. Desde ahora profetizo y declaro que todas las maldiciones que las brujas y los brujos enviaron contra mi familia, contra mi vida, mi hogar, el ministerio, mi salud, mis negocios, ahora yo profetizo en el reino de las tinieblas y declaro tu palabra, Señor. Tu palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que las personas siembran, eso mismo cosecharán. Así que yo declaro ahora, usando Marcos 11:23, que todo lo que la bruja y el brujo hechicero declaró contra mi vida, mi hogar, mi familia, mi familiar, mi esposo, mis hijos, ahora se devuelve sobre ella, se devuelve sobre el brujo a manera de la ley del sembrador. Vuelve, Señor amado, el baldón sobre su cabeza, como lo dijo Nehemías. Gracias te doy, Señor. Dígaselo a Dios. Te alabo por tu respaldo. Te alabo y te bendigo. Así como yo lo digo, yo lo creo, lo declaro con firmeza y así sucederá. En el nombre de Jesucristo lo declaro
para gloria y honra de tu poderoso nombre. Gracias te doy, Padre, dígaselo a Dios. Alabo y bendigo tu santo nombre. Adoro y exalto tu presencia. Gracias te doy, Señor. Dígaselo a Dios en esta hora. Recibe toda la gloria, honra y alabanza. Y declaro que esta semana será una semana de victorias sucesivas, de victorias provocadas por la fe y el poder y el Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos. Dígaselo a Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi espíritu te adora y te glorifica, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y tú eres mi único Salvador. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y allá en casa usted dice: amén.